Buenas noches, amada familia, Rey de Reyes, el Señor les bendiga. Gracias por estar conectados, por seguir las transmisiones, por ser parte de la iglesia en casa. Es importante para nosotros mantenernos unidos, unidos en una misma fe, unidos en una misma esperanza, unidos como un solo cuerpo que somos, orando los unos por los otros, presentándolos delante del Señor para interceder por nuestra familia en Cristo, para interceder por nuestra ciudad, por nuestra nación, por el mundo entero. Gracias por estar conectados a este servicio de oración. Queremos iniciar presentando este tiempo a Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Amado Dios, Señor, queremos darte las gracias, Señor, por este tiempo. Padre de la gloria, gracias por poder conectarnos en esta hora, Señor, tus hijos. Todos aquellos quienes hemos creído en ti, Señor, creemos en tus palabras, creemos en cada una de tus promesas, Señor. Gracias, Señor, porque has tocado nuestro corazón, Señor, y porque nos ayudas, Señor, a mantenernos unidos, Señor. No físicamente, Señor, pero en el Espíritu, Señor, estamos unidos, Señor. A través de estos medios estamos conectados, Señor. Seguimos siendo tu iglesia, Señor. Gracias por cada persona, Señor, que se conecta en este tiempo, Señor. Gracias por cada persona que dispone su corazón, Señor, que busca tu reino, Señor, que busca primeramente, Señor, las cosas de tu reino, Padre Santo. Gracias, Señor. Nos presentamos delante de ti, Señor, pidiéndote perdón, Señor. Reconociendo, Señor, como dice la palabra, Señor, que si nosotros confesamos nuestros pecados, tú eres fiel, Señor, tú eres justo para perdonarnos, Señor. Te pedimos perdón, Señor. Perdón porque reconocemos que muchas veces, papá, pecamos, fallamos, Señor, lastimamos tu corazón, Señor. Pero en este tiempo, Señor, te pedimos que la sangre de Cristo nos limpie, Señor, porque queremos llegar a ti, Señor. Papito Dios, y que nuestra adoración pueda subir como un olor fragante delante de tu presencia, Señor. Levantamos un altar de adoración, Señor. Te adoramos, hermoso Dios, en Cristo Jesús. Su sangre, por sus heridas, nos sanó. Es difícil para Dios, todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Nada es difícil para Dios, todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Nada es difícil para Dios, todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Nada es difícil para Dios, todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Nada es difícil para Dios, todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por
es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Nada difícil para Dios, todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Gracias, Señor, por tu presencia, bendito Dios. Te pedimos, Señor, que bendigas el tiempo de oración que vamos a tener, bendito Dios, que bendigas, Señor, a todas las personas que están escuchando tu palabra, bendito Dios. Te pedimos que toques, Señor, nuestras mentes y nuestros corazones para poder recibirla de la mejor manera, bendito Dios. Preparamos la tierra para que plantes tú la semilla. En el nombre de Jesús yo te doy gracias, Señor. Señor, te damos gracias. Gracias porque sabemos que para ti nada es imposible, Señor. Y como dice tu palabra, Señor, todo es posible para el que cree, Señor. Y en esta noche, Señor, nosotros creemos en ti, Señor. Tus hijos creemos en cada una de tus promesas, Señor. Creemos en tu bondad, Señor. Estamos seguros de que tú eres bueno, Señor. De que tú eres el Dios todopoderoso, Señor. De que tú eres el Dios verdadero. Señor, y en esta noche rendimos nuestro corazón delante de ti, Señor. Nos postramos delante de tu presencia, Señor, y te pedimos, Señor, que sea tu voluntad, Señor, hecha en la tierra. Tu voluntad que es buena, Señor, así como es en el cielo, que se haga también en la tierra, Señor. Gracias por habernos dado una medida de fe, Señor. La fe necesaria, Señor, para luchar y para vencer, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Espíritu Santo, te entronamos, Señor, en cada hogar, Señor. En este tiempo, Señor, tú eres quien va a hablar, Señor. Te entregamos a ti el control, Señor. Que se haga tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Amén, mis hermanos. Bienvenidos. Buenas noches. Es muy grato para nosotros poder compartir con ustedes la palabra del Señor. En esta noche Dios me ha enviado con el tema "No pierdas la esperanza". Una de las cosas que más atemoriza al ser humano es el saber qué va a pasar mañana. El futuro puede generar angustia para algunos, puede traer preocupación, puede traer ansiedad. En días normales, sin necesidad de estar enfrentando ni de vernos amenazados por esta pandemia, en días normales la gente paga brujos, paga adivinos para que le predigan su futuro, para que les digan qué va a suceder con ellos mañana. Y a raíz de este COVID, de esta pandemia, esto se ha agudizado mucho más. Hay mucha incertidumbre sobre lo que va a pasar, hay muchas voces que dicen que nada volverá a ser igual, que las cosas están realmente complicadas. Sin embargo, para quienes estamos en Cristo Jesús, Dios nos revela por medio de su palabra en Jeremías capítulo 29, versículo 11. La palabra del Señor nos dice: "Pues yo sé los planes que tengo para ustedes", dice el Señor. "Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza". Dios ha trazado un destino, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. La palabra del Señor dice que Dios tiene planes, que Dios tiene pensamientos y que son pensamientos de bien y no de mal. Desde que nosotros conocimos a Dios, desde que recibimos a Cristo en nuestro corazón, Dios nos ha regalado maravillosas promesas a cada uno de nosotros. Esto no significa que no va a haber momentos difíciles. Esto no significa que no va a haber problemas, que no vamos a tener que enfrentar circunstancias adversas, como la que hoy estamos viviendo, por ejemplo, en la que el mundo entero se ve limitado
en la que el mundo entero tiene que reconocer sus limitaciones. Los humanos tenemos que reconocer nuestras limitaciones. Pero hoy me permito recordarle que lo que determina nuestro destino no son las circunstancias que estamos viviendo. Lo que determina nuestro destino no son los problemas que estamos enfrentando. Con esto no pretendo minimizar ni pretendo negar la realidad. No le estoy diciendo que nada de esto está sucediendo, que es algo mínimo, que es algo pequeño. Esa no es mi intención. No estoy diciendo que no estemos pasando por un momento difícil. Estamos atravesando, la humanidad está atravesando un momento muy difícil. La raza humana está siendo muy golpeada. Las familias están siendo muy golpeadas, su parte económica, la parte de la provisión del sustento. Hay mucha gente que ha perdido sus trabajos, cabezas de familia que hoy no tienen cómo llevar el sustento a sus hogares. Realmente estamos atravesando un momento muy difícil. Pero lo que le estoy diciendo de parte del Señor es que lo que determina nuestro destino no son los problemas. Lo que determina nuestro destino es la palabra de Dios, es la voz de Dios. La realidad, sí, estamos enfrentando una realidad muy complicada. No negamos la realidad. La Iglesia del Señor no niega la realidad, ni le digo que enfrente esto con positivismo. Pero sí le animo en esta noche a que usemos nuestra medida de fe para cambiar esa realidad. Que con esa medida de fe que el Señor nos ha dado, nosotros podamos aferrarnos a sus promesas, anclarnos en sus promesas y aprender a vivir por fe. Aprender a caminar por fe, a avanzar por fe. Si nosotros buscamos alinearnos con la voluntad de Dios, si en medio de este tiempo de dificultad nosotros buscamos hacer la voluntad de Dios, vamos a vencer todo obstáculo y vamos a ver las promesas de Dios cumplidas. A lo largo de la historia, la Biblia registra que los grandes hombres de Dios, los que marcaron la historia, hombres como David, hombres como Josué, hombres como Abraham, los que hicieron la diferencia y los que hoy son motivo de inspiración para nosotros, fueron hombres que tuvieron que enfrentar diversas pruebas, que no tuvieron las cosas fáciles. La gente equivocadamente piensa que ellos le sirvieron a Dios porque tenían la vida resuelta, porque no tuvieron que pasar problemas, que enfrentar dificultades. Pero la verdad es que esto no fue así. Ellos fueron hombres que tuvieron que enfrentar y atravesar dificultades y que usaron la medida de fe, lucharon y vencieron con la fe que Dios ha puesto a cada ser humano en su corazón. Yo hoy quiero hablarles brevemente sobre Abraham, el hombre a quien se le considera el padre de la fe, un hombre que tuvo que batallar con lo que usted y yo batallamos a diario, las dudas, los temores, nuestras propias inseguridades. En Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 4, la palabra del Señor nos muestra que a la edad de 75 años Dios llama a Abraham. Dios le habla a Abraham y le promete que él sería padre de muchas gentes. Y que él sería bendición a otros, no solo que él sería bendecido, sino que sería de bendición a otros. A partir de ese momento Abraham cargaba una promesa de Dios consigo. Él recibió una palabra, al igual que usted y que yo. Cuando Dios nos llama, Él en su infinito amor, Él nos recibe, Él nos abraza, Él nos ama y nos regala sus promesas. Y en ese momento se abren para nosotros nuevas expectativas, para nosotros se despierta, se crece, nace un nuevo panorama y estamos expectantes las promesas de Dios. Y cuando Dios nos habla y Dios nos enseña por medio de su palabra cuál es su voluntad para nosotros, cuando Dios habla, uno espera que suceda al otro día de lo que Dios le habló. Uno espera que las cosas se tornen más fáciles. Pero conforme va pasando el tiempo, descubrimos que ocurre opuestamente a lo que nosotros imaginábamos, a lo que nosotros esperábamos. Muchos iniciamos este año, esta nueva década, con muchas expectativas, esperando ver esas bendiciones, esas promesas de Dios cumplirse en nuestra vida. Tuvimos promesas de Dios, el Señor nos habló, tenemos promesas de Dios y esperábamos que las cosas se dieran de diferentes maneras.
Los que tienen negocios esperaban ver esas ventas multiplicarse y de diferentes maneras. Nosotros teníamos una imaginación, teníamos en nuestra mente una planificación, pero llevamos 4 meses y nos encontramos en aislamiento, nos encontramos encerrados y como que nada concuerda con las promesas de Dios. Los días pasan y al parecer las cosas parecen complicarse mucho más. Algo así sucedió con Abraham. Dios le prometió a Abraham y a Sara que tendrían descendencia, cuando Abraham tenía 75 años. Y en Génesis 12, capítulos más adelante, vemos que Abraham y Sarai había pasado ya 10 años de lo que ellos recibieron la promesa y todavía ellos se encontraban sin hijos. Cada día sus cuerpos envejecían más y esto pudo generar en ellos desánimo, desesperanza. Con mucha seguridad, Abraham tuvo que haber sido inundada su mente con pensamientos. El campo de batalla es nuestra mente. Y lo que el enemigo busca es atacar nuestra mente llevándonos a dudar de lo que Dios ha dicho, diciéndonos que Dios mintió, diciéndonos que quizás Dios no es todopoderoso como decían, o que Dios no es tan bueno como nos han hecho creer. El enemigo lo que hace es abrir nuestros ojos naturales para que nos fijemos en todo lo que nos rodea y dejemos de ver la palabra de Dios y las promesas de Dios. El enemigo ataca nuestra mente y él busca hacernos dudar. El enemigo es esa voz de duda en nuestra mente. Pero la voz del Espíritu Santo, en cambio, nos recuerda que Dios es bueno y que Dios es fiel. La voz del Espíritu Santo nos recuerda que cada palabra que Dios ha dicho se ha cumplido, que nuestro Dios no miente. Cuando Dios promete algo, Dios lo cumple. Entonces nos vemos en medio de una batalla. Si escuchamos la voz de Satanás, la voz del enemigo, del engañador, o si decidimos escuchar la voz del Espíritu Santo, que nos lleva a tener la seguridad y la certeza de que todo va a pasar, de que nuestra vida no se determina por lo que está pasando actualmente, sino que nuestra vida está determinada desde hace mucho tiempo por la voluntad de Dios, por los planes de Dios. Yo le pregunto en esta noche, ¿a qué voz va a escuchar hoy? ¿Qué voz va a permitir que gobierne su vida? ¿La voz del Espíritu Santo o la voz del enemigo? Si usted decide por la voz de Dios, si usted decide creer la voz de Dios, si usted le cree a Dios, usted verá las promesas de Dios cumplirse. Abraham le creyó a Dios. En Romanos 4, versículos 18 y 19 dice la palabra del Señor: Abraham creyó en esperanza contra esperanza, aun cuando sus ojos durante un tiempo vieron lo contrario. Él siguió creyendo. Él siguió esperando. Él sabía que lo que determinaba su futuro era la voz de Dios. Y en Génesis 21, versículos del 1 al 5, Dios cumplió la promesa hecha a Abraham. No fue fácil, no fue un camino corto, pero al final Dios cumplió la promesa. Abraham tuvo el hijo que Dios le prometió, aunque era humanamente imposible, porque ambos eran ya de avanzada edad, ambos eran ya ancianos, y Sarai era estéril. Pero había una palabra de Dios que pesaba sobre ellos, había una promesa de Dios. Cuando Abraham decidió salir y empezar a caminar por fe, él cargaba consigo una promesa. Y cuando Dios le llamó a usted y Dios me llamó a mí, Dios también nos dio promesas. Y Dios sabía lo que iba a pasar en el 2020 y Dios sabía lo que íbamos a tener que estar enfrentando. Y sin embargo, Él nos dio una promesa. Y es ahí cuando nosotros debemos decidir levantarnos en fe y caminar por fe. Y creerle a Dios más allá de las circunstancias, más allá de lo natural. Dios me despertó hoy y me dijo, no pierdas la esperanza. Lo primero que escuché fue la voz de Dios y Dios me dijo, no pierdas la esperanza. Y Dios le dice a alguien en esta noche,
no pierdas la esperanza. Aunque todo se vuelva difícil, contra todo pronóstico, sigue creyendo en Dios. Sigue creyendo las promesas de Dios, sigue creyendo lo que Dios te ha dicho. Aunque los pronósticos sean contrarios, sigue creyéndole a Dios. Dios no está limitado por las cosas humanas. La palabra de Dios dice, todo es posible para el que cree. Nada es difícil para Dios. Este servicio de oración nosotros lo iniciamos adorando con esa hermosa canción que dice, nada es difícil para Dios. Todo es posible para el que cree. Y ese es el mensaje que yo quiero compartir con ustedes en esta noche. Que no hay nada difícil para Dios, que no hay nada imposible para Dios. No demos lugar a la duda, no demos lugar a que la preocupación se apodere de nuestra mente, no perdamos la esperanza. Al contrario, vamos a llegar delante de Dios en oración. Vamos a pedirle al Padre que Él tome el control de este tiempo. Que sea Él mismo hablando a nuestra vida, que sea Él mismo trayendo esa paz, como dice la palabra en Filipenses 4:6, no se preocupen por nada. En cambio, oren a Dios por todo. Díganle todo lo que ustedes necesitan. Y en acción de gracias. Y Él les dará todo lo que ustedes están pidiendo. Tenemos un Dios todopoderoso. Tenemos un Dios que todo lo puede, un Dios que nos ama, un Dios que nos ha buscado, cada mañana nos busca para que podamos llegar hacia Él, para que nosotros podamos abrirle nuestro corazón a Dios, que nosotros podamos presentarle nuestras necesidades al Señor. Si Dios le dio una palabra, no se limite por las circunstancias. Si Dios le dio una palabra, no se deje llevar por lo que ahora mismo estamos viviendo. Si Dios le prometió bendición, usted espere esa bendición de Dios. Porque el reino de los cielos no está en crisis. Porque el cielo no está en crisis. Y nosotros somos parte. Nosotros somos esos hijos de Dios. Somos herederos juntamente con Cristo. Tenemos recursos ilimitados. La sangre de Jesús está sobre nosotros para sanarnos, para limpiarnos, para levantarnos, para protegernos, para defendernos. Tenemos un Padre bueno, un Padre amoroso. Y con esa revelación y con esa certeza de que nuestro Dios es todopoderoso, vamos a inclinar nuestro corazón delante de Él en oración. En el nombre de Jesús. Padre eterno, Señor, descansamos en tus promesas, Señor, descansamos en tu palabra. Si tú lo dijiste, así será, Señor, tú lo harás. No tenías ningún compromiso con nosotros, Señor, sin embargo nos declaraste tu palabra. Precioso Dios, cuando tú escogiste, Señor, al pueblo de Israel, no tenías ningún compromiso con ellos, Señor, sin embargo, les declaraste tu palabra. Cuando tú miraste a Abraham, Señor, no tenías ningún compromiso con él, pero le declaraste tu palabra, Señor. Padre bueno, y aun a pesar de que las naciones, de que los hombres, de que el mundo, Señor, te ha vuelto la espalda, tú nos has declarado tu palabra, Señor. Aún la misma iglesia, Señor, en este tiempo te ha dado la espalda, Señor. Aún así tú nos has declarado tu palabra. Pero es necesario, Señor, que en ciertas ocasiones, Señor, y lo hemos visto a través de la Biblia, y lo hemos visto a través de la historia de la humanidad, Señor. Hemos visto cómo sucesos como el que ahora estamos atravesando en el mundo, Señor, han golpeado a la humanidad, han golpeado a las sociedades, Señor. Y creo que muchas veces es necesario que esto suceda para que aquellos que profesamos, Señor, nuestra fe, para que aquellos que decimos amarte, aquellos que decimos ser hijos de Dios, dejemos de darte la espalda y volvamos a buscar tu presencia, Señor. Recordemos que las promesas que tú nos hiciste, Señor, nos las diste por amor a tu nombre, por amor a ti mismo, Señor, porque nos amas, Señor. Ningún compromiso tenías con nosotros, pero aún así nos declaraste tu palabra. Sin embargo, Señor, hemos perdido de vista tu presencia, tu palabra, y nos hemos dedicado a hacer otras cosas muy diferentes de las que tú nos enseñaste a hacer, Señor. Hoy en este tiempo, papá,
Cuando miramos a nuestro alrededor, Señor, cuando miramos las noticias, Señor, cuando miramos, Señor, toda información que nos llega, todo es caos, todo es desorden, todo es crítica, todo es malo, Señor. Y tú nos revelas de esa manera, papá, cómo está nuestro corazón. Tú nos muestras cuál es nuestra situación, Señor. Si estuviéramos de tu mano, si estuviéramos tomados de tu mano, Señor, seríamos como aquellos grandes hombres y mujeres de la Biblia, papá, que aún, Señor, aún en tremendas circunstancias que tuvieron que atravesar, nunca negaron, Señor, nunca negaron su fe. Nunca pensaron, Señor, negativamente. Nunca pensaron que tú los habías abandonado y que tú los estabas castigando. Ellos miraban, Señor, con fe, ellos miraban con confianza, ellos miraban, Señor, con expectativa de qué es lo que tú harías, Señor, para librarles de ese mal, qué es lo que tú harías para cambiar toda esa circunstancia que estaban atravesando. Y ahora cuando miramos todas estas cosas, noticias e informes que nos llegan, Señor, comentarios que nos llegan, Padre eterno, tú nos revelas cómo está nuestro corazón. Tú nos revelas cómo está nuestra identidad, Señor. En aquel momento cuando ya Sara, Señor, había envejecido, y cuando el ángel le dijo, Señor, que ella tendría un hijo, ella se sonrió y revelaba cómo estaba su corazón. Hoy, Señor, cuando hablamos de tus promesas, cuando volvemos a recordar las promesas que nos declaraste en enero, cuando pensábamos que nada de estas cosas que estamos atravesando ahora sucederían, y cuando todo estaba perfecto, Señor, y pensábamos que sí, todo se va a cumplir, y esto está a punto de venir y ya lo tengo en mis manos. Ahora cuando recordamos que en enero estábamos de esa forma, de esa manera, cómo recibimos el año con grandes problemas, con euforia, con alegría, cuando recordamos, Señor, aquellos días pasados, y no son lejanos, Señor, hoy pensamos en ellos, Señor, y decimos, ¿qué pasó? Y hacemos caso, Señor, a lo que ven nuestros ojos, y hacemos caso a lo que escuchan nuestros oídos, Señor. Y en esto se revela cómo está nuestro corazón. Si hablamos como hablan las noticias, si hablamos como hablan, Señor, los informes que nos llegan, Señor. Tantos muertos en tal nación, tantos contagiados en tal nación. Y luego miramos los contagiados que hay en nuestra nación. Y luego miramos los muertos que hay en nuestra nación. Y enseguida se nos olvidan las promesas. Y tú nos revelas de esa manera cómo está nuestro corazón. Es como si tú nos invitaras ahora y nos dijeras, este es tu espejo, mírate en este espejo. En el espejo natural te miras y solo ves la parte exterior que parece que estuviera centrada en mí. Pero cuando miramos los informes, miramos las noticias, miramos los sucesos, Señor, es como si fuera un espejo que revela cómo está nuestro interior. Y cómo pensamos y cómo sentimos y qué hablamos, Señor, revela cómo está nuestro interior. Y tú nos dices ahora, no eres tú el que hablaba de fe, no eres tú el que hablaba de esperanza, no eres tú el que decía, Dios está de mi lado. ¿Por qué ahora? Porque ahora te asustas cuando ves informes, porque ahora te asustas cuando ves las noticias. Recuerdo aquella hermosa historia de Abraham, cuando ya Dios le había concedido la descendencia, cuando ya su hijo estaba, cuando él ya disfrutaba de la gran bendición, y de repente tú le mandas a llamar y le dices que tiene que subir con su hijo, con el hijo de la promesa, y tiene que ser entregado a ti. Abraham no dudó por un instante, no duró un solo minuto, un solo segundo, y él estaba dispuesto a obedecer todo lo que tú le dijeras, Señor. Porque así, de esa manera, Abraham, un corazón que realmente te creía, Señor, un corazón que estaba dispuesto a todo, Señor, por ti. Y tú quizá ahora nos dices a través de este mensaje, Señor, de la pastora, tú nos dices, mira cómo está tu corazón.
Tus labios dicen que tú crees en mí, pero tu corazón dice lo mismo. Tu fe dice lo mismo. Hoy clamamos, Señor, a nuestro Dios y Padre de los cielos. Hombre, Señor, aquel hombre que cuando tus discípulos, mi buen Señor Jesucristo, cuando ellos no pudieron expulsar un demonio, Señor, tú fuiste hacia él. Él se acercó hacia ti, mi buen Señor Jesucristo, y te pidió ayuda. Y tú le hablaste, mi buen Señor. Y él respondió, Señor, ayuda a mi fe, ayuda a mi incredulidad. Hoy te pedimos nosotros también, Señor, ayuda a nuestra incredulidad. Nos hemos convertido en buenos expositores de tu palabra. Le hablamos a las personas que encontramos en la calle. Le hablamos al vecino, le hablamos a nuestra familia, le hablamos a aquellos que no se han convertido, les hablamos a aquellos que ya se convirtieron, le hablamos al perro, al gato, a las plantas, le hablamos de ti, le hablamos de Dios, le hablamos de lo grandioso que tú eres. Pero cuando enfrentamos este tipo de circunstancias, nos asustamos y dejamos de hablar de tus maravillas y lo fiel que tú eres, para solamente hablar de cifras y números, de balances, criticar, Señor, a los que están tratando de ayudar para que esta pandemia se frene, criticando, murmurando, enojados, nos ponemos de un lado, de otro lado y no encontramos solución. Hoy, Señor, en esta noche te pedimos ayuda a nuestra incredulidad. Que de nosotros, Señor, de nuestros labios no salgan palabras, sino una fe verdadera. Una fe, Señor, que realmente cree y confía en ti. Una fe que no se mueve por lo que ve. Una fe que no se mueve por lo que escucha. Una fe que se mueve por tu palabra, Señor. Una fe que se mueve por tus dichos, Señor. Una fe que se mueve por tus promesas, Señor. Padre eterno, qué hermosa historia la de Job. Ese hombre sí que sabía moverse por tu palabra, Señor. Hoy, Padre eterno, a la luz de tu palabra, cuando tú nos dices que a todos nos diste una medida de fe, yo creo que tenemos la misma medida de la fe de Job. Enséñanos a usarla, Señor, y nos volveremos hombres y mujeres poderosos del Evangelio, hombres y mujeres poderosos de la palabra de Dios, hijos e hijas tremendos de Dios, siervos y siervas tremendos de Dios. Padre eterno, gracias por todo este tiempo, Señor, que tú, a pesar de toda circunstancia, nos permites seguir adelante, Señor. Permite que tu Espíritu Santo se derrame en esta noche sobre nuestra vida y nos infunda aliento, Señor. Que tu Espíritu Santo nos recuerde cuál es nuestra verdadera identidad. Que tu Espíritu Santo nos recuerde a quién le pertenecemos. Ya que está escrito que cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos conducirá a toda verdad. Y que las cifras que escuchamos, Señor, en los noticieros sean solamente números. Números que cada día vayan descendiendo hasta que desaparezcan. Por nuestra fe, Señor. Porque hemos decidido creerte a ti y hemos decidido proclamar tu palabra, no de labios, sino con fe, Señor. Gracias, Padre eterno. Tú estás presente, Señor, en todos los eventos de nuestra vida y estás presente ahora mismo, en este preciso momento, en los hospitales, en la calle, Señor, con aquellos que cuidan, Señor, con aquellos que nos están cuidando, aquellos que nos están vigilando por la noche, Señor, en las calles, para que el enemigo, Señor, físico no irrumpa en nuestros hogares. Aquellos que están en la calle vigilando, Señor, por si alguien necesita ser trasladado a una casa de salud. Tú estás allí con ellos, Señor, y estás aquí con nosotros en nuestros hogares, cuando clamamos, cuando oramos, cuando tomamos tu palabra, cuando leemos tu palabra. Tú lo prometiste, no nos dejarías solos, nos acompañarías, estarías con nosotros hasta el fin del mundo, Señor. Y yo te creo, papá, y yo te creo, Señor. Descanso en tu palabra, descanso en tus promesas. Padre eterno, a ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos.
en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Qué glorioso, mis hermanos, poder compartir con ustedes este tiempo de oración. Gracias a Dios por su palabra. Gracias por la vida de la pastora que nos ha compartido hoy en esta noche una hermosa palabra. Esperamos más adelante poder tener mayores tiempos, más tiempos de compartir la hermosa palabra de Dios. Prontamente estaremos dándoles más instrucciones. El día de hoy, esta mañana, tuvimos una reunión virtual con nuestros pastores, con la pastoral del Ministerio Rey de Reyes en Ecuador, y hablábamos acerca de ciertas estrategias que vamos a seguir innovando, que vamos a seguir diseñando, rediseñando, para poder llegar y estar con ustedes la mayor parte del tiempo, y ustedes que están allá en el otro lado puedan tener mayores facilidades para compartir la palabra. Recuerde, la iglesia no es el templo, es usted que me está escuchando, usted que se unió a esta transmisión. Usted es la iglesia, nosotros somos la iglesia. El edificio es solamente el templo. Un abrazo, mis hermanos, los amamos en el Señor y hasta la próxima. Dios les bendiga.